Hola mis cocineras y mis cocineros, mi nombre es Tania y les doy la bienvenida a su canal, En Tu Cocina. Hoy les quiero compartir una receta súper fácil para hacer unos cupcakes de banano que están buenísimos. Banana. Recuerda que todos los ingredientes los vas a encontrar en la cajita de la descripción. Y ahora sí, nos vamos con la receta. Bueno, y para esta receta vamos a colocar nuestro guineo ya cortadito. Podemos utilizar una licuadora para esta receta. Vamos a agregar el aceite y vamos a agregar nuestra vainilla, los huevos y el azúcar. Y ahora lo que más nos gusta hacer en tu cocina, vamos a batirle. Y listo. Y recordad que si quieres aprender a cocinar nuevas recetitas, solamente te tenés que suscribir al canal y activar la campanita aquí abajito. Y todas las semanas vas a encontrar recetas muy fáciles y lo más importante, totalmente gratis. Ahora vamos a trabajar nuestros ingredientes secos. Aquí tengo la harina, le agregamos el polvo para hornear, viene el bicarbonato, la canelita y le vamos a agregar una pizquita de sal. Y ahora solo nos queda mezclarlo. Ya que tenemos todos los implementos secos bien mezcladitos, vamos a agregar nuestra mezcla y lo vamos a ir integrando. Y si te gustaría una versión saludable de estos cupcakes, me puedes dejar ahí en los comentarios: Tania, estoy a dieta, por favor una versión más saludable, y nos venimos con la receta saludable. Eso no hay ningún problema, siempre podemos hacerla. Y ahora sí, aquí tenemos nuestra mezcla lista, así que vamos a traer nuestra bandejita para cupcakes. Ahora aquí tenemos lista nuestra bandejita, y si no tenés este papelito, entonces le pones un poquito de mantequilla y directamente colocamos la mezcla. Bueno, yo voy a hacer 12 cupcakes, pero todavía tengo algo de masa que voy a hacer en una tortita. Te pueden salir en total, si quieres hacer todo en cupcakes, unos 15 cupcakes aproximadamente. Vamos a dejar reposar esto por 15 minutitos mientras precalentamos nuestro horno a 180 grados. Ahora sí, llevamos nuestros cupcakes al horno por 30 minutos. Aquí toda despista de ahí vamos a agregar unas chispitas de chocolates a unos cuantos. Y los dejamos. Les cuento que ya pasaron unos 30 minutos y vamos a hacer la prueba del palillo. ¿Ven? Está, a ver, vamos a enfocar mejor. Salió completamente seco, así que ya vamos a sacarlos del horno y los dejamos enfriar. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta, que como vieron ya me comí dos. ¡Diablos, señorita! Y por supuesto, recordá que me puedes regalar un likezote si te gustó, si te fascinó. Y si querés más recetas como esta, solamente te tenés que suscribir y activar la campanita. Y recordá que tenemos un grupo dentro de Facebook, que aquí en los comentarios te voy a dejar el link, donde puedes compartir recetas, fotos, tips, y también vas a encontrar muchas personas amantes de la cocina. Y ahora sí, nos vamos a comer un tercero, así que buen provecho. Ah, por cierto, así quedó la tortita que hicimos con la masa sobrante.